En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te entregamos este encuentro, esta clase. Queremos vivir en la verdad. Queremos recibir hoy una vez más la belleza del Evangelio, la libertad que solo en ti, Señor, podemos encontrar. Envíanos tu Santo Espíritu para que en esta tarde nos dejemos conducir por Él. Haz que el Espíritu Santo nos haga lúcidos y valientes, alegres, audaces y generosos, para vivir en la verdad y en el bien, para amarte por encima de todo, Señor, para ser auténticos testigos del Evangelio. A ti, querida Madre, Reina de las familias, que nos acompañas siempre, que conoces nuestras luchas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, te consagramos también este encuentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta cuarta clase de nuestro curso Armas ocultas de Satanás. Bueno, como les anunciaba en el mensaje que mandé al grupo de WhatsApp y también creo que por correo electrónico les dije lo mismo, vamos a hacer una pequeña modificación en el orden de los temas. En primer lugar, porque, bueno, estoy en novena patronal y con bastante actividad, y este tema de la ideología de género lo tenía ya como mucho más masticado y preparado que otro de los temas que me interesa desarrollar, que es el tema de la masonería. Así que va a tener que esperar un poquitito más el otro tema. En segundo lugar, porque el tema del umbandismo, que el padre Bernardo Olivera dedica un capítulo a él en su libro, si bien es un tema muy interesante, por lo que pude percibir en muchos de ustedes, y diría casi en la mayoría de ustedes, la atención o el interés va más vinculado a las temáticas vinculadas a la nueva era. Por lo tanto, decidí que el próximo encuentro va a ser sobre masonería y los dos últimos encuentros van a estar dedicados íntegramente a nueva era, para comprender el fenómeno, para estudiar lo que los documentos de la Iglesia nos han dicho sobre ella, y por supuesto vamos a hacer una breve mención al fenómeno del umbandismo, pero no tal vez dedicándole una clase completa. Así que vamos a comenzar ya con el desarrollo de la clase de hoy. Vamos a hacer dos bloques. Creo que va a ser lo más interesante poder escuchar también sus preguntas en el centro o en el medio del desarrollo del encuentro. Entonces, en esta cuarta clase, dedicada a la ideología de género, vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿a qué llamamos ideología de género? ¿Y por qué usamos esa expresión? Nosotros, por ejemplo, vemos que hay personas que dicen, está mal, ¿por qué ustedes dicen ideología de género? Eso suena como despectivo, suena como una especie de palabra denigratoria del pensamiento de otros, como si faltáramos al respeto al utilizar la expresión ideología. ¿Cómo se conforma la ideología de género y se difunde tan rápido en nuestro siglo?
especialmente en estas últimas 2 décadas y media, aunque por supuesto comienza mucho antes. ¿Cuál ha sido el proceso y las etapas que lo configuran de lo que podríamos llamar reingeniería social en Argentina, aunque esto vale también probablemente para muchos otros países? ¿Cuáles pueden ser los aspectos valiosos de la perspectiva de género? Fíjense que no hablo aquí de ideología de género, sino de perspectiva de género. ¿Tiene aspectos valiosos? ¿Cuáles son? ¿Cómo vincularnos con ellos? Y el quinto punto es la crítica a la ideología de género. Trataré de dar algunos argumentos que para algunos de ustedes serán ya muy conocidos, para otros serán quizá un poco novedosos, pero que creo que cada uno de ustedes, todos podemos manejar con más o menos destreza. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Porque a veces cuando escuchamos videos o charlas o participamos de conferencias sobre la cuestión del género, nos queda como un sabor muy amargo y parece como que estamos frente a un inmenso Goliat y somos un pequeñísimo David, o ni siquiera somos David. Nos sentimos totalmente expuestos, vulnerables, y es como que ya no tuviéramos nada que hacer frente a lo que hoy parece que se ha configurado como una verdadera dictadura. Vamos a comenzar entonces definiendo a qué llamamos ideología de género, y también yo voy a justificar por qué utilizo sin ningún tipo de problemas esta expresión ideología. Podría decirlo como sacerdote católico porque el mismo Papa Francisco ha utilizado la expresión ideología. Aunque el Papa Francisco en Amoris Laetitia dice que hay diversas formas de una ideología, casi podríamos decir ideologías de género. Genéricamente la vamos a llamar gender o género, diríamos en castellano, y comienza la descripción diciendo que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. En esta carta que es sobre la alegría del amor, el Papa viene hablando ya del varón, de la mujer, del matrimonio, de la familia. Y frente a los desafíos y las preocupaciones, da por supuesto que ya quienes vienen leyendo la carta, reconocemos y aceptamos la antropología bíblica, varón-mujer. Bueno, hay diversas formas de una ideología que niegan la diferencia, o sea, se niega que seamos distintos, que seamos diferentes, y por lo tanto se niega la reciprocidad natural o también podríamos llamar la complementariedad. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo. Por eso podemos decir que es una ideología que quiere transformar la sociedad. Vamos hacia un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de convivencia entre los varones y las mujeres o entre las personas, porque ya no hablamos solo de personas, varones o mujeres, salimos del esquema binario según aquellos que proponen esta ideología y, dice el Papa, vacía el fundamento antropológico de la familia. Para que podamos hablar de familia, es necesario tener una adecuada concepción antropológica. La ideología de género, entonces, no es solamente una idea sobre la sociedad, sino que tiene como base una antropología. Y nosotros nos vamos a detener a tratar de comprenderla. ¿Qué antropología subyace a los programas educativos, a los proyectos educativos que señala también aquí el Santo Padre y a todas las directrices legislativas? Porque entonces tenemos como dos niveles, el nivel antropológico y el nivel sociológico. Pero para lograr que se dé ese cambio a nivel social, es necesario que esta ideología llegue impuesta a través de programas educativos y directrices legislativas. Y se está promoviendo una identidad personal y una intimidad afectiva desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Ahí tenemos como tres elementos que ya los vamos a analizar uno por uno en la perspectiva de aquellos que promueven esto. Está la diversidad biológica, que es innegable. Existen seres humanos XX y XY. Existen seres humanos, perdonen la expresión, pero para que se comprenda bien esto, macho y hembra. Pero esta ideología propone que la identidad personal, o sea, cómo yo me autopercibo, cómo yo elijo sentirme, y
hacia dónde oriento mi mundo afectivo, lo que vamos a llamar orientación sexual, eso está totalmente desvinculado del cuerpo. Entre cuerpo, identidad y afectividad no hay vinculación natural. Simplemente cada persona va a ir definiendo, eligiendo, decidiendo de qué modo quiere combinar estas tres dimensiones. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Por lo tanto, la identidad personal, que yo me autoperciba varón, mujer o alguna de las otras posibilidades, no tiene que ver con el cuerpo, sino con mi libertad. Hay una exaltación, por supuesto, de la propia libertad. Nadie me puede coaccionar ni condicionar. Hay que rechazar todo modo de orientar a alguien en uno u otro sentido. Y por supuesto yo puedo hoy tener una determinada autopercepción y mañana una completamente diferente. ¿A qué llamamos ideología de género? Creo que este texto de Amoris Laetitia tiene los elementos nucleares. Y acá pasamos a responder una siguiente pregunta. ¿Por qué es un arma oculta de Satanás? Papa Francisco no utiliza esa expresión, pero da a entender ya en esta carta que hay un influjo de aquel que es el padre de la mentira. Porque una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. Fíjense que el Papa siempre busca, como siempre ha intentado la Iglesia, con menor o mayor suerte, abrazar la vida de las personas, respetar a cada uno en su historia, que muchas veces es una historia de dolor, una historia compleja. Cuando hablamos de fragilidad humana, hablamos de un ser humano que viene al mundo bajo el signo del pecado original y la concupiscencia y todas las dificultades que eso implica, porque no venimos al mundo intactos, venimos al mundo heridos. Pero una cosa es tratar de comprender las personas, su historia y su fragilidad, y otra muy distinta, aceptar ideologías, y acá el Papa dice algo muy interesante también, que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Qué es lo inseparable en la realidad humana? Lo biológico y lo espiritual, o estas tres dimensiones que señalaba el Papa: el cuerpo, la identidad personal y la orientación afectiva. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Aquí está donde se percibe con enorme claridad el influjo del enemigo de Dios, de aquel que por supuesto quisiera destruir a Dios, pero como no lo puede destruir, va a intentar destruir a quienes somos imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como un don. Lo propio del pecado del diablo, de Satanás, de Lucifer, es no reconocerse criatura, es querer usurpar el lugar del creador y de la divinidad y querer llevar al ser humano a vivir en esa misma actitud de rebelión. Y al mismo tiempo, dice el Papa, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. Soy criatura, no soy mi propio creador. Es un arma oculta de Satanás entonces, porque en el fondo va a conducir, va a querer expresar la rebelión contra el Creador, en la cual está la raíz de todo el desorden que encontramos en el mundo. Pero a mí se me ocurrían otras dos razones por las cuales podemos llamarlo arma oculta de Satanás. Justamente oculta, porque utiliza un lenguaje atractivo y difícilmente rechazable al inicio. Las palabras claves por las cuales se ha difundido muchísimo este modo de pensar son igualdad, justicia, libertad, derechos, no discriminación. Y por supuesto, si alguien viene y trae un discurso cuya etiqueta es igualdad, y yo rechazo ese discurso que por fuera dice igualdad,
Yo voy a quedar como alguien que está en contra de la igualdad. Pero ¿es verdad que se promueve la igualdad? ¿Es verdad que se promueve la justicia? ¿Se está llevando a las personas a una auténtica libertad? Aquí vemos este modo de actuar del enemigo, padre de la mentira, que llega con medias verdades o con mentiras camufladas de verdad, lobo disfrazado de cordero. Poco a poco, sin embargo, se va a manifestar como un sistema de pensamiento único que se impone a todos. Paradójicamente, aquellos que son promotores de la libertad niegan luego de modo absoluto que alguien pueda pensar distinto. Como entonces no era que eran promotores de la libertad, no parece que les guste demasiado la libertad de aquellos que opinan distinto de sí. ¿Mm? Entonces, este sistema es una trampa muy típica del tentador, porque una vez que aceptás los presupuestos, ya no podés salir. Lógicamente, este sistema de ideas no va a llegar así como al inicio o de modo evidente con un origen preternatural. Vamos a ver que se dan y confluyen grandes movimientos filosóficos, políticos y hasta geoeconómicos. Sin embargo, detrás de todo esto podemos descubrir la acción del enemigo. Y aquí viene algo que puede ser quizá para algunos llamativo. Es la primera vez que lo digo de este modo. En ninguna de las charlas anteriores que di sobre el tema lo presenté así. Es que a mi modo de ver, la ideología de género es un arma oculta de Satanás, en primer lugar, porque está intentando deslegitimar toda la acción evangelizadora de la Iglesia. ¿Qué quiero decir? En este momento, todos los cañones, todas las armas de la cultura contemporánea, de las ideologías de Occidente, parecen enfocadas a que la Iglesia cambie su doctrina en torno a la homosexualidad y a la cuestión propiamente del género. Hay un ataque continuo, persistente, desde muchísimos lugares y especialmente tratando de modificar la doctrina que la Iglesia ha sostenido desde siempre. Y algunos quizás podrían decir, bueno, pero la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad no es lo más importante, es apenas una consecuencia o un detalle de toda la enseñanza cristiana. Y ese es un gravísimo, gravísimo error. ¿Por qué? Porque la enseñanza sobre la sexualidad en las Sagradas Escrituras está fundamentada en una antropología. Y si yo de pronto hoy digo, bueno, en realidad nosotros somos la iglesia de Jesús, pero lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre la homosexualidad lo vamos a dejar de lado, no lo vamos a tomar más en cuenta. En realidad eran errores, errores de la época, era la visión personal de San Pablo, era la visión personal del que transcribió algunas palabras de los apóstoles. Lo que cae es toda la escritura. ¿Por qué? Porque si las palabras del Antiguo y especialmente del Nuevo Testamento, especialmente en la carta de Pablo o en los mismos discursos de Jesús, cuando habla sobre el matrimonio, sobre el varón y sobre la mujer, no son auténtica palabra de Dios, entonces, ¿qué es palabra de Dios? Si algo de lo contenido en la Sagrada Escritura y sostenido por la tradición de manera unánime e ininterrumpida es falso, ¿cómo sé que todo lo demás es verdad? Si la Iglesia ha mentido, ha engañado, ha fallado y se ha equivocado durante siglos en un tema que es tan importante, ¿cómo sé que la Iglesia no se ha equivocado en todos los temas? Por lo tanto, la presión que se está ejerciendo desde afuera y lamentablemente desde dentro, que verán ahí, es un altar de una iglesia donde está la bandera de los derechos de la diversidad sexual. Sabemos que hay religiosos, hay obispos, hay cardenales que parecen estar a favor de un cambio de la doctrina de la iglesia. Es el principio del fin y puede llegar a tener consecuencias realmente destructoras, porque significa que la esposa de Cristo, es decir, la iglesia, sería una impostora, ha mentido durante siglos, ha engañado, y en el fondo que Cristo mismo es un impostor, que no es creíble.
que entonces tenemos que dar paso a una nueva religiosidad, a una nueva religión, a un nuevo modo de vincularnos entre las personas humanas. Cristo con sus normas morales, la Iglesia con sus exigencias morales tan rígidas, sería un obstáculo para la fraternidad universal. Debajo de ese lenguaje, la fraternidad universal, sabemos que podemos reconocer uno de los signos distintivos también de la masonería. No tengamos temor ni nos asustemos por esto y recordemos estas palabras que fueron escritas por Sor Lucía, la vidente de Fátima, en una carta al cardenal Cafarra. Cardenal Cafarra ya falleció, pero fue durante muchos años el presidente o director, no recuerdo cómo se llamaba el cargo, del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, instituto fundado por el Papa Juan Pablo para difundir y profundizar la teología del cuerpo. Le decía Lucía, el cardenal, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman. Cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado con todas las formas, porque esta es la cuestión fundamental. Y después decía también la carta, pero no tengan miedo, mi inmaculado corazón triunfará. Y al final María y por supuesto Jesús ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. Entonces, es una visión sobre la sociedad que se va a imponer a través de proyectos educativos, decisiones legislativas, pero en la base hay una antropología. Yo ahora quiero detenerme a explicar la antropología que subyace en lo que conocemos como ideología de género. La podríamos incluso llamar antropología de género. Esto es un folleto sobre la diversidad llamado No tengo miedo. Entiendo que es originario de Perú, pero lo he tomado desde hace varios años, inspirado en una charla que nos dio la doctora Selmira Bottini de Rey a los sacerdotes de la diócesis de Paraná, porque me parece muy claro y porque a pesar de que en estos últimos 4 o 5 años, desde que conocí el folleto y también publiqué mi libro, ha habido una invasión cada vez mayor de la presencia de estas ideas, en lo esencial continúan siendo estos ejes. Al comprender o al analizar o al mirar a una persona en lo que tiene que ver con su sexualidad, nosotros podemos reconocer al menos 4 aspectos: la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y el sexo. Fijémonos que el gráfico incluso señala como una parte de su cuerpo donde reside una u otra dimensión. La identidad de género reside en el cerebro, que tiene que ver con la conciencia, con la percepción, cómo yo me entiendo a mí mismo, quién soy o quién pienso que soy, quién siento que soy, cuál es mi identidad. Allí se habla de dos, ya vamos a ver la definición que da de cada una de estas palabras: transgénero y cisgénero. En segundo lugar, orientación sexual. La flechita sale del corazón y hay como varias opciones: gay, lesbiana, bisexual, pansexual, heterosexual. No es casual que en esta enumeración, heterosexual, es decir, quien siente orientación afectiva hacia el otro sexo, esté en último lugar. Primero aparece gay, que es un varón a quien le atraen, siente orientación sexual hacia otro varón; una lesbiana que experimenta atracción hacia otra mujer; alguien que es bisexual, que siente hacia ambos; y pansexual, incluyendo por supuesto aquí todos los tipos de género, pero en el pansexualismo hasta podría pensarse que hay otro tipo de realidades hacia quien puede darse la orientación sexual. Esto no quiero ahondar, pero sabemos que también lo promueven algunos. Después encontramos la expresión de género, que abarca toda la persona, por eso la línea de puntos va desde la cabeza hasta los pies y tiene que ver cómo la persona elige manifestarse, ya sea una expresión femenina, masculina o andrógina. Andrógina es una palabra griega que está compuesta de aner y gines, que significa como una mezcla entre lo masculino y lo femenino. Y por último, el sexo. Atención con ese dibujito, porque en el fondo estamos tocando allí en sexo
como el núcleo de los errores de la ideología de género. Se habla de femenino, mujer, masculino, hombre e intersexual, puestos los tres como en el mismo nivel. Pero vamos a las definiciones que el mismo folleto trae sobre cada uno de ellos. Identidad de género es la percepción que cada persona tiene sobre su propio género. Por lo tanto, sería la autopercepción. Esta autopercepción puede coincidir o no con las expectativas socialmente impuestas sobre el comportamiento que debería tener una persona en función al sexo que se le asignó al nacer. Estas expectativas socialmente impuestas serían los estereotipos o los roles de género que ha creado la cultura. Si vos, por ejemplo, si vos te asignaron un sexo, porque la expresión no es casual, cuando naciste, dijeron, vos sos varón, inmediatamente la cultura empezó a proyectar sobre vos una serie de expectativas. Si sos varón, te tiene que gustar los juegos rudos, jugar al fútbol, tenés que tener una determinada actitud de agresividad, tenés que tener una cierta capacidad para pelear, te tiene que gustar ciertos colores, ciertos deportes, tenés que hablar de una determinada manera, y esto es algo impuesto por la sociedad. Lo mismo si una persona nace con vagina, se le aplica, se le asigna como sexo, esta persona es mujer, es femenina. Entonces, a partir de ese momento, la sociedad empieza a inculcarte, a imponerte una serie de expectativas. Pero ¿qué pasa? Llegado un momento, yo puedo sentirme a gusto o a disgusto con esas expectativas que me han sido impuestas, con el género que la sociedad me impuso. Si yo coincido, es decir, si mi autopercepción encaja con dichas expectativas, hablamos de personas cisgénero. Las personas, el entorno espera que yo me comporte como varón y yo me siento varón, bueno, soy cisgénero. Pero cuando en realidad no hay coincidencia entre la autopercepción del género y las expectativas basadas en el sexo asignado, hablamos de personas transgénero. Fíjense que ya desde el primer momento, ser varón o ser mujer es algo que lo crea la sociedad. Dice también una de las autoras, si no recuerdo mal es Kate Millett, que el sexo siempre fue género. ¿En qué sentido? En que siempre fue algo impuesto por la sociedad, que fue algo creado, que no hay algo objetivo, algo fijo, algo estable. Solo hay una genitalidad y después todo lo demás es la cultura. El sexo no es algo que brota de mi corporalidad, sino una especie de etiqueta clasificatoria para que puedas encajar en un sistema binario. Y a través de esa etiqueta se empezó a proyectar sobre vos, sobre mí, sobre cada uno, una serie de expectativas. Cisgénero, me siento a gusto con lo que la sociedad espera de mí. Transgénero, no coincide mi autopercepción con lo que la sociedad espera de mí, de acuerdo al cuerpo en el cual estoy. Y también es posible que alguien se identifique con un género que no se encuentre en el binario hombre-mujer. Este folleto ya tiene al menos 6 años, así que esto todavía quizá no estaba tan desarrollado. Hoy por hoy ya se ha multiplicado y diversificado prácticamente hasta el infinito, porque yo tendría que encajar en una descripción de un género que ya haya sido creado por alguien. Yo podría crear algo completamente nuevo, aunque esto sí lo profetiza este folleto. ¿A qué llamamos orientación sexual? Se define en relación al género de las personas por la que sentimos atracción afectiva, romántica y o erótica. La atracción puede orientarse hacia uno o más géneros. Las orientaciones más conocidas son la homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, entre otras. Aquí de nuevo no hay límites, así como no hay límites para la definición o la comprensión de mi género, tampoco hay límites para la orientación afectiva, romántica o erótica. Y aquí viene como uno de los, de nuevo, de los puntos nucleares de la antropología de género. El sexo se asigna al nacer según la presencia de genitales externos
y se ordena de manera binaria en el sistema médico-legal, de modo que un ser humano suele ser identificado como femenino o masculino. Yo no soy varón, ustedes no son mujeres. Es la sociedad la que me identifica con esas etiquetas para que encaje en un sistema, para que me puedan clasificar. Aquí está un poquito también de fondo, como esta visión de Foucault, que habla del biopoder y que en el fondo, cuando se clasifican las personas, se las somete y se les quita libertad y se clasifican los que están sanos, los que están enfermos, también los varones y las mujeres. Es un sistema, en este caso médico legal. Pero hay personas cuyo cuerpo no es fácilmente catalogable de acuerdo a esta división binaria. A estas personas se les llama intersexuales. De cada 20.000 recién nacidos, aproximadamente uno es intersexual. Todos sabemos que existen personas que antes eran llamadas hermafroditas, hoy se prefiere la palabra intersexual. El porcentaje que se señala allí entiendo que es verdadero en cuanto a las cifras, pero el problema es que en esta clasificación se pone la intersexualidad como si fuera normal, cuando la intersexualidad es siempre una patología del proceso de diferenciación sexual. Pero es una manera de romper, incluso desde el punto de vista biológico, el sistema binario. Y la expresión de género se refiere a la forma en que cada uno expresa su género y lo hace visible al resto. A veces estas expresiones van de acuerdo con lo que se espera socialmente según la identidad de género y el sexo de la persona, a veces no. Algunas expresiones de género son femenina, masculina, andrógina, etc. Así una persona puede identificarse como mujer y su expresión de género puede ser masculina, femenina o una mezcla de ambas. Puede ser incluso algo completamente nuevo. Esta dimensión, expresión de género, ciertamente es la menos importante, pero también es relevante, porque sabemos que del modo en que nosotros nos vestimos, nos presentamos, el dibujito tiene allí un maquillaje, por ejemplo, también afecta al modo en que los demás nos ven y los demás nos tratan. Por lo tanto, siempre en las diversas culturas de los pueblos, y también hoy, suelen ser importantes y ser necesarios ciertas expresiones de género que van por una especie de cauce de algo fácilmente reconocible y eso favorece la vida social. Aquí se ve esta expresión de género como algo que cualquier persona puede construir. Por supuesto que de todos los elementos es aquel en el cual nosotros podemos encontrar mayor libertad. De hecho, yo hoy estoy de camisita de Cleriman, pero muchas veces estoy de sotana y a mí me da gracia porque muchas veces los niños en la calle dicen, mamá, ¿por qué ese hombre usa vestido? Ciertamente le puede desconcertar que un varón en el siglo XXI use una túnica para moverse en la calle. Puedo decir que mi expresión de género es un poco atípica, por lo tanto, este sería el aspecto menos relevante y sin embargo, la cultura siempre lo ha visto como algo que a veces también puede favorecer el descubrimiento y sobre todo en el vínculo social, el reconocimiento de la identidad sexual. Y acá entonces es el cierre de la descripción de los elementos. La orientación sexual, la identidad de género, el sexo y la expresión del género, o sea, los cuatro elementos, constituyen aspectos importantes de la vida de las personas y, si bien están interrelacionados, son dimensiones independientes entre sí. Eso que subrayé, independientes entre sí, es el error clave en el plano antropológico de la antropología de género. Porque como vamos a ver, aunque sea brevemente, no son dimensiones independientes entre sí. Sí son distintas, pero no son desvinculadas, no son completamente autónomas. Al contrario, encontramos entre ellas una profundísima vinculación y el estado de armonía entre ellas suele favorecer enormemente la armonía interpersonal, la armonía familiar, la armonía social. Aquí se presenta como elementos que pueden configurarse de cualquier modo y que también podrían combinarse. Por eso dice, existen combinaciones entre estas
como personas hay en el mundo, las mismas que pueden ir variando a lo largo de la vida. Me llama la atención porque al decir combinaciones parece como si fueran simplemente prendas de vestir. Puedo usar un pantalón negro, una camisa blanca o un pantalón clarito y una camisa oscura. Puedo usar sombrero, anteojos, puedo dejarme la barba, puedo tener zapatillas, zapatos o sandalias. No importa, yo combino, no pasa nada. Pero es que acá estamos hablando de dimensiones de la persona, como si fueran sencillamente cambiantes y si eso no afectara en nada la posibilidad de que alguien pudiera tener estabilidad emocional y personal. ¿Dónde te ubicas tú en el mapa de la diversidad sexual? ¿Cómo se llega a esto? Yo no lo voy a desarrollar en extenso, también esto está en el libro, después también si a alguno le interesa me puede escribir por privado. En internet tengo varias charlas donde desarrollo el libro. Hay una confluencia de elementos filosóficos. Yo en el libro brevemente menciono a Marx y su discípulo Friedrich Engels, también el influjo de Nietzsche, que marca una superación de la moral. El hombre, el superhombre está más allá del bien y del mal, y se habla de una voluntad de poder, este hombre que declara la muerte de Dios, y por lo tanto él mismo es como su autocreador. También el influjo de Gramsci, que se dio cuenta de que el marxismo clásico estaba destinado al fracaso, pero que era necesario hacer un cambio de mentalidad e infiltrarse también en las instituciones. También Jean-Paul Sartre, que en su obra, especialmente El existencialismo es un humanismo, exalta la libertad por encima de todo. No tiene que haber esencias, porque si hay esencias, yo no soy libre. Y la única forma de que no haya esencias es que no exista Dios. Se exalta la libertad como un absoluto. También Marcuse, que es un exponente de la escuela de Frankfurt, tiene un libro que se llama Eros y Civilización, y lo que promueve es que la libertad auténtica que era necesario buscar no era ya la libertad económica, sino la libertad sexual. Va a ser uno de los promotores de la revolución sexual de la década del 60. Y por supuesto, Michel Foucault, algunos de ustedes que haya hecho carreras universitarias en estos últimos años, podrá dar cuenta del influjo que tiene este pensador, sobre todo porque ha visto todas las relaciones interpersonales como relaciones de poder. Y también él promueve que es necesario dejar de clasificar a las personas, de definir a las personas a través del discurso, que es necesario hacer desaparecer todo lo que se refiere a lo natural y lo antinatural. No existe nada normal, todo es posible. En el plano de la ciencia, puse ciencia entre comillas, porque los dos autores que podrían ponerse a la base de esta antropología de género son autores que en el fondo no practican auténtica ciencia, sino pseudociencia. Son autores cuyas investigaciones han sido declaradas también por expertos de su misma área como falaces. Estos autores, estos científicos, si se los puede llamar así, han sido Alfred Kinsey, quien hizo investigaciones en las cárceles norteamericanas, declaró que la heterosexualidad era una posibilidad, pero que la homosexualidad era tan normal como la heterosexualidad. Sus estudios fueron declarados totalmente no demostrativos de lo que él afirmaba, pero bueno, él quería promover que no hay algo normal en el ámbito de la sexualidad. Y John Money, que es conocido especialmente por este experimento que hizo con los hermanos Reimer, que habían nacido como gemelos, los dos varones, y uno había tenido un pequeño accidente, por lo cual había perdido su genital masculino. Él convenció a sus padres de que no había problema, que lo educaran como una niña, que lo convencieran de que era una niña, porque en el fondo todo lo que tenía que ver con la conducta y con las manifestaciones hacia afuera era una imposición cultural. Le hizo una operación, le fabricó una especie de vagina artificial. Bueno, esto trajo en este niño y luego en su hermano enormes crisis de identidad y los dos lamentablemente terminaron suicidándose. Pero John Money fue un investigador que tuvo a su cargo la primera clínica de cambio de sexo que se dio en Norteamérica. Como representantes del feminismo,
Por supuesto, podemos tener a varias de las más conocidas, Simone de Beauvoir, que fue pareja de Jean-Paul Sartre, a quien se atribuye especialmente aquella expresión no se nace mujer, llega una a serlo. Y el mismo Benedicto XVI va a decir que en esas palabras está la base de lo que hoy se presenta con el lema gender como una nueva filosofía de la sexualidad. Ella hace investigaciones sobre el rol de la mujer en las distintas culturas y por lo tanto llega como conclusión de que en el fondo no hay algo así como la mujer. Existen mujeres, pero no existe la mujer. No hay algo que sea estrictamente femenino. Es simplemente una construcción social y por lo tanto cada uno debe elegir desde cero, desde la base. Nada puede venir impuesto desde afuera. Otras representantes son Monique Wittig, Kate Millett, Sulamit Firestone, es aquella que tal vez más expresó la unión del feminismo con el marxismo, llevando a una dialéctica de los sexos, a una lucha de sexos. También Judith Butler, que es una de las representantes más actuales, suele venir a Argentina para la Feria del Libro y ella es la que ha dado como una definición más precisa de lo que puede ser comprendido como género. Es una construcción cultural, no es ni resultante causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. ¿Mm? Bueno, y podríamos citar también a Paul Beatriz Preciado, que es un filósofo transexual español y que es tal vez el máximo representante de la teoría queer. El pensamiento de Paul Beatriz Preciado es bastante conocido también en Argentina porque algunos de los principales pensadores vinculados a la filosofía en nuestro país son difusores de sus ideas. Pero en el último lugar del rompecabezas aparece la geopolítica. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un pensamiento tan novedoso como la antropología de género se pueda difundir tan velozmente sin intereses económicos y sin decisiones de grandes organismos gubernamentales. En la base de esos intereses podemos reconocer, por ejemplo, el informe Kissinger, aquel secretario de Estado de los Estados Unidos, quien se dio cuenta de que el crecimiento poblacional de los países del tercer mundo podía poner en riesgo el protagonismo y el liderazgo económico de los Estados Unidos, que era necesario ejercer un control demográfico. Y por lo tanto, se empiezan a difundir una serie de mentiras sobre el riesgo que existía para el planeta por la escasez de alimentos, pero sobre todo se trata de cambiar la cultura. Favoreciendo la ideología de género, van a disminuir los nacimientos. ¿Por qué? Porque si se promueve que la homosexualidad es tan normal como la heterosexualidad, es lógico que las relaciones entre personas del mismo sexo no son naturalmente fecundas. No lo podemos desarrollar, pero en el libro y ahí los videos lo pueden encontrar más desarrollado. Algunos autores como Agustín Laje y Nicolás Márquez atribuyen la difusión de la ideología de género a la izquierda, lo que ellos llaman la nueva izquierda. Cuando ya se vio el fracaso del marxismo en el plano económico, era necesario encontrar nuevos lugares de lucha, nuevos focos de conflicto para dividir la sociedad. Podemos pensar que algunos grandes magnates como Rockefeller y su fundación o Soros a través de Open Society son también promotores de la imposición de la ideología de género en los pueblos. Eso también está comprobado tanto a través de la información que encontramos en sus páginas oficiales como de otros documentos. Y sin duda que la ideología de género no hubiera prosperado sin el rol de las Naciones Unidas y sin el financiamiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos organismos internacionales de crédito muchas veces condicionan sus ayudas a los países en vías de desarrollo a aprobar e implementar programas educativos que aseguren no solo el aborto y los anticonceptivos, sino también políticas de igualdad de género. Claro, cuando uno entra a las páginas, al principio parece que es algo bueno, que es algo que es para eliminar la violencia, la igualdad de la mujer, pero poco a poco te vas dando cuenta que es otra cosa, que hay algo más. Cuando entra la cuestión de género a nivel de las Naciones Unidas, entró en la Conferencia sobre la Mujer en Beijing en 1995. Lo hizo de modo subrepticio
y tuve la oportunidad de hablar con una persona que participó de esta conferencia internacional sobre la mujer. Al principio parecía que género simplemente era un sinónimo de sexo, pero no. A diferencia de la palabra sexo, en género no eran solo dos, varón y mujer, sino que podían ser muchos más. Y era algo que se podía cambiar. Una vez que entró como sinónimo de sexo, poco a poco se le fue cambiando su significado hasta llegar a lo que hoy está tan presente, por ejemplo, en lo que encontramos en la Agenda 2030. ¿Cuáles son las motivaciones, entonces, que uno puede decir, bueno, ¿por qué se difunde la ideología de género? Claro, la presentación y la etiqueta va a decir es para defender los derechos de las minorías. Hay minorías que están siendo muy maltratadas, a quienes no se les reconocen sus derechos, es verdad, entonces vamos a defenderlas. Pero este argumento, que suena muy bien, uno puede cuestionarlo. ¿Por qué? Porque hay un montón de minorías que son atacadas, despreciadas, que son pisoteadas y que no son defendidas por los organismos de las Naciones Unidas. Pensemos simplemente en los cristianos perseguidos o tantas otras situaciones de injusticia. Por ejemplo, las mujeres en los países musulmanes. No se ve un activismo y una militancia tan intensa para defender sus derechos, como si parece a través de la imposición de la ideología de género. Por supuesto que uno puede ser el control poblacional, como dijimos recién. También Giorgia Meloni, que luego llegó a ser primera ministra de Italia, decía que se impone la ideología de género porque deja a los individuos solos, sin familia, porque se destruye la familia. Y un individuo sin familia es muy fácilmente manipulable por los poderosos y también por el mercado y por el Estado. Claro, una persona sin vínculos, sin identidad, llena de confusión, una persona a la cual se le hace dudar de todo, fácilmente va a refugiarse en el consumo. Y si es fácilmente manipulable, el mercado va a poder producir aquello de lo cual le ha creado necesidad de comprar. Pero nosotros creemos que hay debajo algo más, que es el configurarse de un nuevo orden mundial post-cristiano. Y normalmente cuando doy charlas sobre estos temas y hablo de un nuevo orden mundial, hay gente que te mira como diciendo, padre, usted es medio conspirativo, o como usamos, por ejemplo, la expresión aquí en Argentina de manera quizá un poco irónica, este es un conspiranoico. ¿Cómo es que esto, nuevo orden mundial? ¿Qué está hablando usted de los Illuminati, del Deep State y los poderes ocultos que manejan todas las cosas? Bueno, el concepto de nuevo orden mundial fue utilizado nada más ni nada menos que por el mismo cardenal Ratzinger en el año 1997. El montaje de fotos lo hice yo, ¿no es cierto? Pero la imagen es, sí, del cardenal. Dijo él en la introducción de un libro de Stuyans, hay tentativas de construir el futuro que se inspiran en forma más o menos profunda en las fuentes de las tradiciones liberales. Estas tentativas están asumiendo una configuración cada vez más definida, la cual está presente bajo el nombre de Nuevo Orden Mundial, y encuentran expresión cada vez más evidente en la ONU y en sus conferencias internacionales, en particular en las del Cairo y de Beijing, que en sus propuestas de cambios para arribar a condiciones de una vida distinta traslucen una auténtica y propia filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo. ¿Mm? No son solo análisis de las injusticias y de los problemas y bueno, vamos a ver cómo los resolvemos. No, no, no. Se quiere proponer un hombre nuevo, una nueva antropología, como base de un nuevo mundo, una nueva sociedad. ¿Y cuál es la peculiaridad, decía ya en 1997 Ratzinger, de esta nueva antropología, que debería constituir la base del nuevo orden mundial? Se torna evidente sobre todo en la imagen de la mujer, en la ideología del empoderamiento de las mujeres, nacida en la conferencia de Beijing. ¿Por qué se ha difundido tanto la ideología de género entonces? Porque hay quienes la ven como un instrumento muy pero muy valioso para alcanzar ese nuevo orden mundial. Pero como nuestro curso se llama o armas ocultas de Satanás, vamos a, antes de cerrar este primer bloque, decir quién está detrás de todo esto. No solamente la ONU, no solamente los grandes poderes económicos o los organismos de crédito, sino que está el mismo enemigo. Y esto lo dijo Ratzinger en 1996.
La pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad, la revolución sexual, culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos, revolución antropológica, revolución contra el cuerpo. Ya no se admite que la naturaleza tenga algo que decir, es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto, tiene que liberarse de cualquier presupuesto de su ser. El ser humano tiene que hacerse a sí mismo, según lo que él quiera. Solo de ese modo será libre y liberado. Todo esto en el fondo disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. El ser humano tiene que ser su propio creador, versión moderna de aquel seréis como dioses. Tiene que ser como Dios. Lo mismo había afirmado el cardenal Bergoglio antes de ser elegido papa cuando se debatía en Argentina el matrimonio entre personas del mismo sexo. Le escribió una carta a las hermanas carmelitas donde les decía, no seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructora del plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, es una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Aquí también está la envidia del demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios. Hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. El demonio no puede destruir a Dios, intenta destruir su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios en el mundo? El hombre, creado como varón y como mujer, capaz de unirse y de dar vida. Y esto entonces se ha venido imponiendo a través de un proceso que Fray Nelson Medina llama de reingeniería social. Simplemente enumero las fases, porque todos las hemos experimentado en carne propia. Los que tenemos mi edad, algunos quizás son muy jóvenes y ya llegaron con esto implantado. Primero hubo una fase emotiva, se presentaban casos de injusta discriminación, por ejemplo, en las noticias donde se hablaba de una persona, de un travesti, así se lo llamaba hasta hace un tiempo, a las personas que elegían una expresión de género que no era la de su sexo biológico, que era golpeado, que lo había tomado una patota en la calle y lo había golpeado, y por supuesto que eso genera un rechazo, genera empatía con el sufrimiento injusto ocasionado a una persona, y esto trabajado a través de los medios de comunicación. También en esta fase emotiva, muchas veces en las series o en las películas o en los programas de televisión, en los reality shows o en los talk shows, se presentaba siempre alguien, una persona con atracción al mismo sexo, con estilo de vida homosexual, un varón vestido de mujer, una mujer vestida de varón, muchas veces como el personaje simpático, agradable, gracioso, y entonces se iba generando una especie de empatía y la ira frente a todo tipo de injusticia cometida contra esas personas. Luego una fase de normalización, presentar lo que al principio era inusual como algo completamente normal, y entonces todos nosotros sabemos que en la década del 80, la década del 90, las series televisivas, las películas comenzaron a tener una presencia muy pero muy grande de personas con atracción al mismo sexo, de estilo de vida homosexual, una proporción mucho mayor de la que era real. ¿Para qué? Para dar la imagen de una normalización de esta diversidad que después iba a venir a imponerse ya en una fase de institucionalización aquí en Argentina, especialmente a través de la Ley de Identidad de Género de 2012. Argentina tuvo una ley que muy rápidamente permitió a las personas sin ningún tipo de diagnóstico médico, ni siquiera de un tiempo de estudio o de una fundamentación, pedir el cambio de DNI y un poco después acceder a todo tipo de tratamientos gratuitos solventados por el Estado para el cambio de sexo, la reasignación de sexo. Por supuesto, también comenzó a intentarse que después de aprobada la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006, esta ley de identidad de género se trasladara a las aulas, porque si era legal había que enseñarlo como lo verdadero, como lo bueno, como lo normal. Y la última fase es la fase de criminalización, impedir o castigar a los disidentes, hoy diríamos cancelar a los diferentes, esta cultura de la cancelación, donde todo aquel que opina distinto, que piense distinto, es inmediatamente atacado como alguien intolerante, homófobo, dictatorial, como un nazi, etcétera. Hace unos días
vi en las redes sociales una polémica entre Lali Espósito y un cantante cuyo nombre yo la verdad que no recuerdo, pero que acusaba que los shows de Lali Espósito eran una promoción de la homosexualización de los jóvenes. Y ahí se armaba todo un debate, pero parece que en el ámbito del espectáculo, en el mundo de las celebrities, está prohibido disentir con esto que viene impuesto. Y en algunos países de modo todavía más grave, hay personas que han perdido su trabajo o se les ha visto imposible progresar en ellos si están a favor de la vida, de la familia, de la dualidad varón-mujer, que no aceptan la imposición de esta nueva ideología.